respiratorio. Sí, en 2019, 2020, 2021 nos moríamos. Pero gracias a Dios, nosotros no. Entonces, ¿por qué nos moríamos en 2019, 20, 21? El COVID producía esta palabrita llamada neumonía. Entonces, cuando hablamos de neumonía, básicamente viene del griego, ese griego. ¿Quién lo puede leer? Neumonía, derivado del neumonus, derivado de neumonía. Lo cual viene a ser básicamente pulmón. El sufijo ia, ¿qué quiere decir? Otra medida de lentes, cambio. Entonces, el término neumonía es equivalente al término de origen latino pulmonía. Hasta hace un tiempo atrás se venía diciendo pulmonía. Después pasó a neumonía. Entonces, vamos a ver que la neumonía es una enfermedad del sistema respiratorio, más que todo oportunista. Tenemos dos clases de neumonía, ¿cuáles son? La extrahospitalaria es esta. Y la intrahospitalaria es la que bien se va a dar a nivel de los hospitales. Salud. Gracias. Entonces, el día de hoy tenemos varios con sistema respiratorio debilitado. Sí, allá se está muriendo, aquí me la está estornudando. Entonces vamos a terminar con alguna enfermedad. Eso. Entonces, cuando hablamos de la NAC, es una enfermedad inflamatoria aguda del parénquima pulmonar. Más que todo, los procesos respiratorios no son procesos que se van a producir de un día para otro. Son procesos que tienen etapas. Entonces, pueden iniciar con alguna congestión nasal, con algún resfrío, y posteriormente, si no se trata bien, pueden evolucionar. Los resfríos mal curados también pueden ser causa de una complicación respiratoria. Entonces, esta neumonía adquirida es de origen infecciosa que se origina fuera del contexto hospitalario, como bien lo decíamos. Va a ser netamente en la población. Vamos a ver que la intrahospitalaria se define como aquella que se desarrolla luego de 48 a 72 horas, por eso les decía que hay un proceso por el cual tiene que pasar la enfermedad, pero esto que se va a dar luego de la internación del paciente, hasta 7 días posteriores. Resulta que los virus o cualquier agente infeccioso que vaya a penetrar en la cavidad respiratoria, básicamente condiciona a que éste esté debilitado. Caso contrario, no nos resfriaríamos. Caso contrario, no nos enfermamos. Pero si nuestro sistema se debilita, evidentemente podemos tener cualquier infección respiratoria. Entonces, ¿cómo es que se debilita nuestro sistema inmunitario? No se debilita por la incidencia de la mortalidad, se debilita porque estamos expuestos mucho tiempo a un mismo agente infeccioso. Por decirles aquí, o la minería. también. Pero lo más específico. Aquí vienen a clases, hay algunos con barbijo y los demás sin No, a mí barbijo. me han convencido de que me convencí. ¿Por qué vienes con barbijo? Ahí no puedes, ¿por qué vienes con barbijo? También es otra condición. Somos 40 personas dentro de esta aula y resfriados, y entre los mismos grupos se contagian, se recontagian, se vuelven a contagiar. Entonces, están expuestos. Si se dan cuenta, universidades, colegios, siempre se manejan de esta manera. Entonces, siempre los contagios van a ser frecuentes en la comunidad. Ahora bien, tenemos que ver que las enfermedades respiratorias, de un tiempo a esta parte, son mucho más.
Uno, porque el COVID, a pesar de que se hayan curado del COVID, ha debilitado el sistema inmunitario. Dos, la parte predisponente respiratoria ya está condicionada a que entre cualquier agente. Por eso es que en una época de calor están resfriados. Es que médicamente le decimos cambio de clima, pero en Cochabamba más bien ha subido el calor. Otra cosa que no te tapas, Belén. Entonces, bueno, vamos a ver que si en un país desarrollado como España sigue habiendo neumonía, imagínense países subdesarrollados. Evidentemente la incidencia aumenta y la mortalidad aumenta. A nivel latinoamericano, la neumonía se ha constituido básicamente en una enfermedad ya prevista por todos los médicos. Entonces, la epidemiología nos dice que dentro de los primeros 90 días tenemos un 8% de aumento, en un año un 21%, en 5 años 36% y en el global ha aumentado un 10%. ¿Por qué nos colocamos 5 años? Porque los procesos tanto respiratorios no van solamente por el COVID, sino desde más antes. Entonces, en esos determinados tiempos sigue subiendo los casos. Imagínense de aquí a unos años. Aparte, imagínense ahora cómo está Santa Cruz. Está con un aire demasiado contaminado. Cochabamba siempre ha tenido el aire contaminado y respiramos eso. La Paz, ni qué decir. Pero estamos respirando todo lo que son los procesos ambientales de chaqueo, de quema, humo, los mismos vehículos que dejan salir. Entonces, estamos respirando cualquier cantidad de agentes. Ahora, también cualquier cantidad de microorganismos. Resulta que nosotros no los vemos, pero todos estos agentes están involucrados en nuestro día a día. Entonces, el Streptococcus pneumoniae, el Influenzae, Legionella SSP, el Streptococcus aureus, enterobacterias, atípicos, virus y los no identificados. Todos estos agentes están en este momento distribuidos aquí. ¿Y de qué depende? De que si nuestro sistema inmunológico va a ser capaz de impedir su ingreso. Caso contrario, pues nos resfriamos o nos contagiamos. Entonces, vamos a ver los factores. Exposición al aire acondicionado. Por decirles, personas que van a hacer estancias en hotel o hospital de procedencia de residencia, encontramos diferentes. A nivel de los aires acondicionados, más que todo en posgrado, que ahí tienen aire acondicionado, todo el semestre he tenido estudiantes resfriados. Porque el aire acondicionado filtra, pero al mismo tiempo conduce gran cantidad de partículas. Y se considera que el aire acondicionado es un reservorio de todos estos. Entonces, tenemos gran cantidad de agentes. Posteriormente, las epidemias de la gripe. Como hablábamos, el hacinamiento de las prisiones, exposición a drogas por vía parenteral. También tienen otra cantidad de virus o agentes oportunistas. Básicamente, los viajes condicionan exposición a otros agentes y también los viajes hacia Estados Unidos u otras partes geográficamente comprendidas. Por eso es que muchas veces las personas que vienen del extranjero se enferman con más facilidad. ¿Bajo qué condiciones podemos enfermarnos o adquirir estos agentes? Uno es el alcoholismo, porque el alcohol deprime el sistema inmunológico. No era al revés. ¿Por qué? Decían que era como un desinfectante. O sea, si tomabas un desinfectante. A mí me dijeron eso. Te mintieron. Volveremos a histología. Porque yo no veo borrachos enfermos.
En primer lugar, ¿cuándo has visto a un borracho achú, achú, achú? Nunca. Porque cuando están sanos no salen pues a chuparse. Porque ya lo probé. Dicen que hasta el Entonces, enfermedad obstructiva crónica y o tabaquismo. Muchas veces dentro del EPOC ingresa el asma. Entonces, ya es una enfermedad que va a venir a condicionar el sistema respiratorio. La diabetes también condiciona un ingreso bacteriano. Residentes de geriatría, personas que siempre están en contacto con los abuelitos, imagínense un virus incubado por 80 años. Entonces, de igual manera, la mala higiene dental, aquellos que no se lavan los dientes, la epidemia de legionelosis y también la drogadicción. Ahora tenemos en La Paz un brote. ¿De qué había brote? ¿Han visto noticias? Meningitis. Y eso en un colegio, en una escuela. Ahora bien, la etiología, si se dan cuenta, sigue en muchos ámbitos. Entonces, todo lo que vayamos prácticamente a querer realizar contiene diferentes agentes infecciosos. La exposición a murciélagos, pinches chinos, exposición a roedores contaminados, exposición a conejos, exposición a animales de granja o gatos perturientos, neumopatía estructural, en zonas endémicas, tratamiento con antibióticos recientes. Si una persona está enferma en su resfrío y se empieza a medicar con antibióticos, lo que está haciendo es bajar su sistema inmunológico. Eso de los antibióticos, doctor, también es un factor de riesgo debido a que en algún punto ya no van a servir. ¿Sí? Yo tengo a mi mamá postiza que es hipocondríaca. Toma, bueno, siente dolor de cabeza, se toma 2 dolocofonil. Ya no le hace falta la receta. No. De aquí a unos 20 años, ¿con qué la trataré? Solo Dios sabe. Entonces, bien, las infecciones por HIV también reducen el sistema inmunológico. Aspiración masiva de neumonitis química. Hay personas de laboratorio que siguen experimentando. Por ejemplo, enfermedades que ya se han eliminado, no están eliminadas, están preservadas en laboratorios para guerras químicas futuras. No estamos muy lejos, por si acaso. Entonces, hay diferentes agentes etiológicos. Ahora bien, cuando hablamos de virus, estos virus, 20% pueden estar acompañados de bacterias, gran cantidad de bacterias. Todo rastro de agente infeccioso va a acompañar o va a predisponer para una posible infección, hasta los hongos. Entonces, infecciones fúngicas también pueden darse después de que el sistema está debilitado. Ahora bien, paciente anciano con cualquiera de estos agentes es predisponente para internación. ¿Por qué lo vamos a poner así? Tanto los niños como los ancianos tienen un sistema inmunológico débil. Los niños porque no han aprendido, los ancianos porque ya han pasado por muchas infecciones, entonces le cuesta defender el sistema inmunológico. Cosa que no debería ser así, ¿no? Porque nuestras células son de memoria, entonces van captando y pueden responder ante las infecciones. Y mientras más viejos, mejor podríamos defendernos, pero no es así. Pacientes con EPOC, de igual manera. Por ejemplo, yo interné la semana pasada a una hermana de una de sus compañeras de cuarto semestre porque tenía asma, el asma ascendió a una neumonía, ya tenía una EPOC. Entonces, hay que cuidarse. Y evidentemente, como futuros médicos, van a estar expuestos a todo. Entonces, tras que hagan su internado, no solamente su residencia, van a estar expuestos a todos los virus, bacterias, hongos que hay en el hospital. Así que, prepárense. Muy bien. Cuando hablamos de la patogenia, como ya lo hablamos desde un principio, tiene que haber un sistema respiratorio íntegro. Pero, ¿qué sucede? Tenemos el mecanismo de defensa, que va a actuar tanto anatómico, mecánico, inmunológico, a nivel del pulmón. Este mantiene estéril el sistema respiratorio, pero
Pero cuando estos mecanismos fallan, se son sobrepasados, entonces se produce un enorme grande de factores de virulencia y deficiencia del sistema inmunológico. Y esto nos va a dar la neumonía adquirida. Entonces, ¿cómo va a ser en sí? La partícula infecciosa va a ir a la superficie del alveolo. Por diferentes factores va a empezar a destruir. Por eso es que muchas veces en placas de rayos X han debido ver 2019, 2020, 2021 que se observaba una condensación o zonas blanquecinas en el pulmón. Y si no han visto ni siquiera por curiosidad, pues lo vamos a ver hoy mismo. Entonces, el microorganismo va a ser superado. Básicamente este va a vivir o va a eludir el sistema de defensa y se va a diseminar por todo el cuerpo. Tenemos otros factores que van a ir a elaborar justamente factores de antígenos anticuerpos por los cuales van a iniciar un proceso hasta exudado. Entonces, el sistema de defensa va a actuar de dos maneras. Podemos estar bien o podemos irnos hacia abajo. Los mecanismos. Por cada tipo de bacteria o agente infeccioso hay un mecanismo. Entonces, la Chlamydophila pneumoniae produce un factor ciliostático. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué hace el surfactante en el pulmón? Evita que los alvéolos colapsen, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a secar a los alvéolos y no va a permitir que hagan su función de intercambio. ¿No va a haber más diseminación? No. Cuando hablamos del Mycoplasma pneumoniae, puede cortar los cilios. ¿Y qué son los cilios a nivel pulmonar? Ilio, pero este es cilio. No son los que... las microvellosidades que básicamente nos protegen de agentes externos. Exactamente. En los- Entonces, si cortamos esas microvellosidades, ¿qué sucede? Permite ingresar cualquier cantidad. El virus de la influenza reduce la velocidad del moco traqueal. Ustedes por histología saben que a nivel de la tráquea hay diferentes tipos de células. Unas son las mucinógenas, que producen el moco y recubren la tráquea. Entonces, esto reduce la velocidad de esa producción. El Streptococcus y la Neisseria meningitis producen proteasas que dividen a la inmunoglobulina A secretora. Estamos viendo que todo el mecanismo que se va a ir dando va a ocasionar una falla inminente a nivel respiratorio. Entonces, es todo un proceso. ¿Cuáles son las fases de la neumonía? Tenemos primeramente la presencia de un edema. El edema va a empezar a llenarse de líquido. Por lo tanto, sirve de un acúmulo de bacterias o cualquier agente. 2. Tenemos la fase de hepatización roja. Esta presenta eritrocitos en el exudado. Esto quiere decir que ya hay un daño a nivel de los vasos y por lo tanto, de igual manera, va a haber la presencia de neutrófilos. La fase de hepatización gris, que no se advierte extravasación de nuevos eritrocitos, los que estaban presentes sufren una destrucción y se degradan. Aquí es cuando la respuesta celular ya está pasando a ser exterminada. Y la fase de resolución, el macrófago es la célula dominante en el espacio alveolar y han sido eliminados los restos de neutrófilos, bacterias y fibrina, y también ha cedido la respuesta inflamatoria. Entonces, muchas veces en la fase de hepatización gris es donde el cuerpo no reacciona. Y ahí directamente pasa a una neumonía severa. Entonces, los pacientes con COVID se quedaban en la hepatización. El cuerpo no reaccionaba y ya no podía llegar a la resolución, sino que tenían que ser internados. ¿Por qué lo comparo mucho con el COVID? Porque fue un virus bastante comprometedor y daba resolución en una neumonía. Los factores de riesgo para que todo esto suceda es el consumo de tabaco, mayor a 20 cigarrillos día. ¿Qué te ríes? Sí. Por si acaso, el vape igual con adicción. Yo no fumo, pero
No sobre todo si tengo un paciente que fuma 8 al día. Enfermedades crónicas como diabetes, hepatopatías, cardiopatías, enfermedad renal, malnutrición, demencia, edad avanzada, esplenectomía y tratamiento crónico con corticoides. Por si acaso, el tratamiento crónico con corticoides, yo conozco muchos de mis estudiantes y de mis pacientes que se pinchan corticoide. Sienten dolor, corticoide. Sienten alguna molestia, corticoide. Entonces, el corticoide, como bien van a ver el siguiente semestre, tarda un tiempo en eliminarse del organismo. Y ese tiempo no son semanitas, sino que las partículas del corticoide se encuentran en el sistema por lo menos 6 meses. Así que un pinchazo de dexametasona para su resfrío va a estar con ustedes 6 meses. Ahora, bien. Básicamente la senilidad, la comorbilidad, la falta de respuesta al tratamiento empírico correcto. Esto, ¿qué sucede? Tratamiento empírico correcto. Por ejemplo, ahora están con su resfrío, pero su mamá les va a decir, tómense esta amoxicilina, este ibuprofeno, este pasó. Entonces, empírico por experiencia, les van a dar esos medicamentos. Y si no mejoran con eso, me muero. No te mueres. Vamos a ver que no hay una respuesta correcta del cuerpo. Ahora, ¿cómo sabemos que nuestro sistema inmunológico está bien? ¿Será porque estamos bien? Porque hay personas que tienen anemia grave y siguen viniendo a clases. Se los ve bien, pero tienen anemia grave. Entonces, no necesariamente el cuerpo tiene que estar bien para que el sistema inmunológico esté bien. Por ejemplo, Gigi está durmiendo, y eso no quiere decir que el sistema inmunológico esté bien. Eso quiere decir que tiene sueño, que se está aburriendo en clase. Entonces, bien. ¿Cuáles serán los factores de riesgo de mayor mortalidad en la neumonía? La edad avanzada, obviamente. Mientras más viejitos, más predispuestos a caer. La comorbilidad médica, especialmente enfermedad pulmonar. Sucede por si acaso que cuando la parte pulmonar es comprometida, todo el resto del organismo se compromete, no solamente los pulmones. La frecuencia respiratoria tiene que ser mayor a 30 respiraciones por minuto. ¿Cuánto es lo normal? De 12 a 20. Frecuencia cardíaca mayor a 125 latidos por minuto. ¿Cuánto es lo normal? 60 a 100. ¿Y cómo llamaríamos esto de forma médica? Taquicardia. Frecuencia cardíaca. Taquicardia, respiraciones por minuto. No. Taquifignia. La única que se acuerda del físico. Taquifigmia es pulso alterado, o en todo caso, frecuencia cardíaca. Esto elevada de lo normal. Y bradifigmia es por debajo. Tensión arterial sistólica por debajo de 90. O tensión arterial diastólica por debajo, o perdón, superior a 60 miligramos de mercurio. Entonces, hablando esto ya de sintomatología. Si una persona empieza a experimentar una falla en el sistema respiratorio, básicamente va a tener entonces insuficiencia respiratoria. Esta presión no va a ser la adecuada para que la persona pueda mantenerse lúcida. Entonces va a haber confusión o disminución del nivel de conciencia. Alteración de la función renal, la creatina va a empezar a subir. Por eso les digo que el pulmón no solamente se condiciona en la afección pulmonar, sino que también va a ir a condicionar al resto del organismo. Tenemos el hematocrito menor al 30%, hemoglobina menor al 9 gramos por litro. La leucopenia menor a 4.000 o leucocitosis mayor a 30.000 o neutropenia menor a 1.000. ¿Se acuerdan dónde actúan los leucos, los neutros?
Los leucocitos, ¿cuánto es su valor normal? 3000. Leucocitos de 5000 a 10000. ¿Cuánto será los neutrófilos? Muy bien, vamos a repasar. Por eso es que si una persona empezaba a tener todos estos datos, se la metía a UCI por necesidad de intubación y ventilación mecánica. Porque una vez que empiecen directamente a tener alteraciones, no van a poder respirar por sí solos. Y ahí sí se pueden morir. Si nuestro paciente tiene asma, igual se quita la ventilación. Sí. No sería contraproducente, ¿Por qué? porque sus pulmones no están acostumbrados a ese tipo de presión de alguien que va a entrar en la máquina y pueden colapsar sus alveolos. Por eso la máquina tiene un regulador de presión. Pero qué tal si el médico es un gil y... Bueno, el médico que esté en UCI, imposible que sea aquí. Los médicos UCI son como los neurocirujanos. No podrían llegar a UCI si no tuvieran buena capacidad. Entonces, factores de riesgo más mayor mortalidad. Evidencia de sepsis o disfunción orgánica que condiciona básicamente los pulmones. Afectación bilateral o implicación de más de un lóbulo. Entonces, cuando ya vemos presencia de infiltrado o condensación a nivel pulmonar, me quiere decir que no se está expandiendo ese lóbulo. Cavitación de la rama pleural y bacteremia manifestada como hemocultivos positivos. La sintomatología. Entonces, aquí peleamos contra múltiples agentes. Tenemos la producida por hongos, producida por virus, producida por bacterias. Esto es por un agente etiológico. Entonces, muchas veces, las personas que tienen neumonía o empiezan con neumonía, empiezan con granitos y piensan que es simplemente una alergia. Infección fúngica. ¿Cómo son los hongos? Entonces, mayor debilitamiento. Nosotros por experiencia podemos determinar una neumonía típica y tratar una neumonía típica. Tenemos la atípica. Tenemos otra que puede ser sin orientación definida. Cuando hablamos de esta, cuando el paciente, por decirles, presenta neumonía, de paso presenta asma, también presenta complicaciones respiratorias y de paso también presenta un deterioro o le falta tal vez actividad de un lóbulo. Entonces, un cuadro bastante comprometedor. Y por aspiración. No sé si ustedes, alguno ha podido ver directamente a los equipos que son los espirómetros. ¿O han visto en Los Simpsons cuando Homero tiene que soplar? Ay, sí, esa referencia sí entienden, ¿no? Entonces, la capacidad de los pulmones son 300 centímetros cúbicos. Pero tenemos un espacio de reserva. Por eso es que cuando ustedes retiran todo el aire pulmonar, a ver, sacan todo su aire, después tratan de botar un poquito más. No, pues Alison se va a desmayar, se va a morir. Ok, entonces hablamos por aspiración porque muchas veces se le pide al paciente inhale y mediante los aspirómetros medimos cuánto está inhalando el paciente. Muchas veces se acabó. Entonces los pulmones no pueden dilatarse. Pero si a ustedes les digo inhalen, va a ser por lo menos de unos 5 a 6 segundos. Hasta lo máximo que pueda.
para posteriormente ya poder sacar el nivel pulmonar. Quienes están muriendo, por favor, barbijo. Entonces, muy bien, hablábamos de dos clases de neumonía, una típica y una atípica. Etiología: la neumonía típica es por el neumococo. La neumonía típica puede ser micoplasma, puede ser virus legionela o clamidia o Klebsiella. Las manifestaciones clínicas: en la neumonía típica es clásico ver un inicio brusco, fiebre elevada por encima de 38 grados, siempre, escalofríos, tos productiva, crepitante, soplo tubárico y dolor pleurítico. ¿Los pulmones duelen? ¿Quién dijo sí? ¿Por qué no duelen los pulmones? Dolor superficial. Exacto, los pulmones no duelen. Así que si alguna vez los abuelitos les dicen, me duele aquí atrás, es muscular. Ahora, en la neumonía típica es inicio insidioso, hay tos seca, manifestaciones del soma, cefalea y dolor retroesternal. Las características radiológicas: en la neumonía típica vamos a ver siempre condensación de un lóbulo del pulmón, ya sea base o superior, o un broncograma aéreo. Mientras que en la típica tenemos una disociación. Si nosotros le sacamos una placa al paciente con neumonía típica, va a haber diferentes lóbulos comprometidos y muchas veces no se puede diagnosticar neumonía. El diagnóstico como tal es clínico radiológico. Entonces, a pacientes con neumonía típica hay que estarles sacando por lo menos 3 placas en una semana para ver cómo va evolucionando. Entonces, la sintomatología. Por decirles, vamos a ver desde enfermedades esofágicas, ictus, enfermedades neurodegenerativas, nivel de conciencia baja, la medicación, que todo esto desencadena trastornos de deglución, y por una aspiración silente. ¿Qué quiere decir la aspiración silente? Que no llegamos a completar lo requerido por nuestro organismo para que pueda ser vital. Por eso es que las personas empiezan directamente a aspirar en periodos más cortos. Entonces hay hiperventilación. ¿Por qué? Porque el pulmón no va a poder. Si hablamos de esto, vamos a ir a una neumonitis hasta una neumonitis aspirativa. Sin embargo, vamos a ver edad, desnutrición, tabaco, higiene dental, antibióticos, todo lo que ya mencionábamos, una colonización orofaringea. Esto por la inmunidad que está baja, y también hay situaciones especiales que van a condicionar a neumonía no identificada como aspirativa, pero va a terminar siendo una aspirativa. El diagnóstico respiratorio inicialmente tiene que ser dado por un médico general, y si se localiza rápidamente una neumonía hay que referir con un neumólogo, no tratar de tratarla. Entonces, aspiración de material gástrico. Muchas veces sucede que debido a la hiperventilación alteran los otros sistemas. Entonces, a nivel celular van a haber cambios también. El diagnóstico entonces. El diagnóstico de primera mano es a través de una buena historia clínica, un examen físico, una radiografía de tórax, que es el gold estándar. Aquí en Bolivia es el gold estándar. En Brasil es una tomografía. En Chile es una tomografía. Aquí en Bolivia, porque los pacientes no tienen para la toma. Tomografía, 2.000 bolivianos. Rayos X, 180, 150, 120 en la zona sur. Entonces, esa diferencia es bastante. Si se fijan, aquí están los dos pulmoncitos y tenemos una zona de condensación. Entonces, esta pequeña zona de condensación ya nos indica que no está pasando el aire. Entonces, bien. Tenemos que ver y saber diagnosticar según el tipo de paciente.
Por decirles, una neumonía de un niñito de 5 años, ¿lo tratarían ambulatoriamente? Una neumonía de ustedes mismos, que no les gusta estar internados en el hospital, ¿los tratarían ambulatoriamente? Hay una posibilidad de sí, podría. Sí, Alison dice sí, porque no quiere saber de hospitales. ¿Y no sería mejor, digamos, en ese caso, para evitar, digamos, una sobreinfección por agente de nosocomial? Ahí tenemos los dos extremos. Uno es el principal. Si yo lo interno, se puede infectar más y se puede complicar. Si yo lo dejo ir, se puede infectar más y se puede complicar. Y no sería. O sea, a mí cuando me internaron con un día, no, pero no me gustaba. Y aparte yo más sentía fatigada porque estoy internada y teníamos mucho tanque de oxígeno. Entonces simplemente me fueron a internar en casa. Entonces en ese caso creo que se quedé. Pero cuando es muy complicado internar aquí. Por eso depende del tipo de paciente. Tú tenías tanque de oxígeno, hay otras personas que no tienen tanque. Sí, pero no hay clínicas que, digamos, que solamente atiendan neumonía. No. Y nunca lo han intentado, sería más seguro. Es que por decirte, casos respiratorios no hay todo el año. O no deberían haber todo el año. Pero ahora estamos cambiando. Ahora va a ver, ahora vamos a empezar a tener todo el año. ¿Dónde tienes que cambiar? Oh, cierto, ya vamos así. Entonces, hay pacientes que precisan de un ingreso hospitalario y hay otros que no. Y por último, hay personas que ingresan directamente a unidad de cuidados intensivos. Esto, ¿cuándo? Por ejemplo, yo llego a ver pacientes, el paciente ardiendo en fiebre, totalmente mal, tosiendo como está tosiendo Ángela en este momento. Pero al escuchar pulmones no escuchaba nada. Entonces el paciente no se quería internar, pero lo terminé obligando a internarse. Y cuando llegó al hospital, directamente ingresó a UCI. Entonces, hay cuadros respiratorios que hay que tratarlos con mucha cautela. El diagnóstico es radiológico, repetir en 4 a 12 semanas dependiendo de la evolución. La hematimetría y bioquímica sanguínea con marcadores de inflamación serológica, cultivo de esputo y gramo. ¿Qué es esputo? ¿Qué es esputo? Las venas. Los hemocultivos, antígenos de la orina y los TANs, que son simplemente para evaluar inflamación completa pulmonar. Entonces, bien, el diagnóstico como futuros médicos siempre tienen que tratar de buscar la causa principal. Y también, muchas veces, una neumonía va a generar sospecha de TBC o tuberculosis. Entonces, vamos a ver un poquito de tuberculosis. Muy bien. Si hablábamos que la neumonía es una enfermedad infecciosa, la tuberculosis también es, en este caso, infecciosa, pero más que todo infecto-contagiosa. Entonces, si tenemos cuadros de TBC en casa, generalmente toda la familia tiene TBC. Por eso hay que cuidarse. Vamos a ver que es producida por el Mycobacterium tuberculosis, o también llamado bacilo de Koch, responsable de variados cuadros clínicos pulmonares y extrapulmonares. También tiene manifestaciones generales y locales asociadas a secuelas morfofuncionales y mortalidad. ¿Alguien ha tenido algún abuelito que tuvo tuberculosis? ¿Cómo se tu abuelito, Ley? ¿Cómo estaba tu abuelito entonces? No podíamos compartir nada, estaba aislado. Y sus platos ya los tuve aparte de la cama. A mí no me dejaban.
justamente por esto, porque es infecto contagioso, lo puedes haber contagiado. Pero bueno, los pacientes que logran recuperarse de la TBC guardan secuelas y la estimación de vida de un paciente post-tuberculosis es máximo 2 años. Porque la TBC te arruina prácticamente los pulmones. A pesar de ser una enfermedad bien conocida y curable, aún no se ha logrado ser erradicada de forma completa. Siempre hay factores de riesgo vigentes como son la pobreza, el subdesarrollo, la pandemia y el VIH-Sida. Entonces, volvemos a tocar prácticamente la parte inmunológica esencial. Si nosotros vemos un rango estimado de TBC, entonces vamos a ver que en la mayoría del mundo todavía hay. Fíjense, Bolivia, de 100 a 299. Pero vamos a decir que Bolivia tiene estos casos de TBC en descenso o en aumento. Según nuestro gobierno, está en descenso. El Según gobierno nuestro colegio médico. No, pero si vas a aumentar, no va a aumento. Obvio. El gobierno hizo otra cosa. Va a quedar bien su bicentenario. Entonces, bien, la etiología es atribuible entonces a la bacteria intracelular, básicamente que posee forma de bastoncillo. Mide entre 0,5 micras y 0,3, es resistente a la decoloración con alcohol y ácido, pero es muy sensible a la luz. Bacteria altamente resistente a condiciones físicas y químicas adversas. Es una bacteria dura de matar. Difícil desarrollo en medios de cultivo, tardando entre 30 a 60 días. Sin embargo, solo es capaz de reproducirse en su huésped. Las especies del Mycobacterium son capaces de enfermar al ser humano, son las variedades humana y bovina. No, pero el otro no es eso. Por favor, sin pisar la mano, María. Con tu cartera. Las hojas, volví. Olvidé que cambiaron. Ok, entonces, la tuberculosis se va a contagiar entre personas por las gotitas de fluyen o gotitas de saliva muy microscópicas que no alcanzan a verse a simple vista. Por ejemplo, ahora que estoy hablando, lo estoy llenando de gotitas de fluyen. Entonces, habitualmente cuando se superan los 10 a la quinta bacilos por mililitro se puede producir la infección y posteriormente llevar a la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la persona está ya con un reservorio bastante elevado de TBC, es más fácil la contaminación al resto de personas.
Los factores de riesgo, como en todo lado. Para una infección, el contacto prolongado con casos bacilíferos. Eso quiere decir el contacto continuo con pacientes que tengan TBC. Por eso es que a Leila no la dejaban entrar con el abuelito. Las condiciones del huésped varían por la edad y la desnutrición y la inmunosupresión. Muchas veces, lastimosamente, el médico no conoce efectos adversos o contraproducentes del medicamento que está dando. En la actualidad se ha visto que hay mucha negligencia en el uso de fármacos. Por eso es que cuando ustedes van a entrar recién a farmacología, déjenle ganas al fármaco. Porque en caso contrario van a fallar, esto puede ser fatal. Entonces, más que todo, hay medicamentos que inmunosuprimen al paciente en vez de ayudarlo. Hay que tener mucho cuidado. Desarrollo de la enfermedad. Condiciones del huésped menores de 1 año y mayores de 65 años. Ambos extremos en los cuales el sistema inmunológico está débil. Falta de inmunización, BCG y quimioprofilaxis en contactos. La BCG ya la han visto. ¿Cuándo nos colocan BCG? Entonces, ¿cuál es la primera cicatriz que tenemos todos? Ahora. Era el izquierdo. Derecho. No tengo ni Se confunden los brazos. A ver. Ya. Viene, ¿no? A ver, por ejemplo, en TikTok le preguntan a una persona que va caminando, ¿sabes qué sé? Vemos todos TikTok, ¿no? Y le dicen, ¿cuál es la primera cicatriz que tenemos todos? ¿Y qué contesta? No, contesta la de atrás. No, pero ya dices Ok, para los que no se han vacunado BCG, como aquí nuestro compañero, también los hábitos como el tabaco, el alcohol y las drogas ya mencionados pueden desarrollar la enfermedad. Enfermedades concomitantes que van a ir junto a la TBC, VIH-Sida, secuelas de TBC no tratada, desnutrición, silicosis, diabetes, mellitus, gastroectomía, neoplasias sanguíneas, corticoides, entre otros. Entonces, el tratamiento tardío con daño orgánico leve. Por si acaso, la tuberculosis muchas veces no era bien tratada, por eso es que mucha gente fallecía. Entonces, cuando no se tiene un adecuado conocimiento, es fatal para el paciente. Tratamiento irregular o fracaso del tratamiento. Se considera fracaso cuando el medicamento que le estás dando al paciente no sirve, no le ayuda. Las condiciones del huésped, edad avanzada, adicciones, marginalidad, desnutrición, inmunodeficiencias y patologías asociadas. Entonces, los factores de riesgo eran los típicos. La infección o primera infección ocurre cuando el bacilo inhalado llega a la vía aérea más distal, sobrepasa los mecanismos de defensa inespecíficos. Solo iban 2 patas. Entonces, según todo lo que han estudiado hasta ahora, ¿cuáles son los medios de barrera inespecíficos de la vía aérea? Esos son específicos. ¿Cuáles son los inespecíficos? Esos son específicos. ¿Qué nos vamos todos? Que abarca todos los organismos que van a entrar y para No, pero los que tienes tú, Carmen, los que dan en tu nariz. Reflejo de la tos. Eso es inespecífico. Ya. ¿Qué más? Eso, el moco. ¿Qué es el producto? ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Entonces, a ver, el moco que se produce desde la parte nasal, porque lo que ustedes se sacan de la nariz no es otra cosa que moco.
Entonces, son barreras inespecíficas. Además de la tos, que es otro tipo de barrera inespecífica. Además, ¿de cuál más podría ser? Los vacilos. No son específicos. Van a ir directamente contra el antígeno. No son específicos. Podría ser. Ya. Entonces, bien. Cuando estos bacilos llegan, entonces es capturado por el macrófago alveolar. Por eso es que se dice que es una defensa específica. En cuyo interior se multiplica sin ser destruido, siendo necesaria la activación de los mecanismos de inmunidad específicos. Entonces, si no actúa de primera mano el macrófago, simplemente va a tener que ser ayudado por los linfocitos T. Ahora, hablando de los linfocitos, ¿cuál tiene inmunidad celular y cuál tiene inmunidad humoral? ¿Y cuál actúa de mejor manera ante los antígenos? El T porque está más especializado. ¿Están seguros? El T no lo lleva al antígeno así como con su papá y le dice al linfocito, ve, mira, aquí lo tengo, no he podido hacer nada. Tarea, O sea, le dirige el T. Entonces, se inicia un proceso inflamatorio exudativo con la acumulación de macrófagos y monocitos y posteriormente la formación de un granuloma específico. Sus casos clínicos, ¿de quiénes son tuberculosis? Tu grupo ni siquiera sabía que era tuberculosis. Yo sí sabía de eso. Ok. Entonces, cuando hablamos ya básicamente del complejo primario pulmonar, quiere decir que la tuberculosis va a ir a actuar directamente desde la parte celular hasta la parte histológica. Entonces, los bacilos pueden ser transportados por los macrófagos por vía linfática hasta los ganglios pulmonares, provocando una linfoadenitis. Se denomina complejo primario a la reacción local parenquimatosa asociada al compromiso del ganglio, en este caso linfático tributario. Cuando hablamos de una infección respiratoria, siempre hay un nódulo linfático centinela. ¿A qué se denomina? ¿O qué significa ese nódulo linfático centinela? Que está más próximo a la zona en la que va a ser atacada. Llega a ser el granuloma, si no me equivoco se llama granuloma gaseoso. Este granuloma en sí contiene lo que es el bacilo, que es coordinativo, pero si llega a, si la persona llega a usar esos sistemas podría activarse. En sí es como bien mencionó Camilo y lo complementó Pat. Entonces, el ganglio centinela va a ser el primero expuesto ante el agente infeccioso. Y posteriormente se forma el granuloma gaseoso. Entonces, el compromiso inflamatorio de capilares pulmonares da lugar a bacilemias que explican la aparición de tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis, si no es tratada en un principio, no se va a quedar en el pulmón, sino que va a saltar a otros órganos. ¿A qué órganos saben que salta? El intestino. Al corazón. ¿Dónde más? Cerebro. Entonces, ¿cuántas clases de tuberculosis tendremos? ¿Cuántas clases? ¿Y la extrapulmonar en cuáles se divide? Las más comunes son la pleural, la linfática y la geniturinar. ¿Y después? También puede pasar a los huesos. Sí. Ok. Vayan a su descanso porque algunos están falta de glucosa.